Como tabla de contenido, entonces vamos a hablar un poco de historia, la parte introductoria para entender un poco de los mecanismos por los cuales funciona la inmunistoquímica. Ya como tema grueso vamos a hablar de la inmunistoquímica del tracto gastrointestinal, los principales tumores asociados, digámoslo, a cada órgano, ya que pues revisando esta charla pues me di cuenta que hay una infinidad de tumores que pueden aparecer en nuestro tracto gastrointestinal y las conclusiones entonces. Tenemos entonces que por parte de historia, los orígenes de la inmunistoquímica se remontan al 1888, donde los doctores von Ehring y Kitasato en el Instituto Farmacológico de Bonn tuvieron o hicieron un desarrollo importante de la sueroterapia para tratar entonces la difteria y desarrollar entonces las vacunas. Posteriormente, más o menos a mediados del siglo pasado, se desarrollaron los fundamentos moleculares del desarrollo y del descubrimiento del mecanismo de llave y cerradura, digámoslo así, del antígeno anticuerpo, fundamentado principalmente por el doctor Elrich y el doctor Heidelberger, donde encontraron esa especificidad y encontraron que los anticuerpos eran proteínas. Posteriormente se habla del nacimiento de la inmunistoquímica más o menos entre 1941 y 1970, donde se utilizó la marcación por el doctor Kunz de estos anticuerpos por medio de inmunofluorescencia o con fluoresceína para poder detectar esa presencia de epítopes a nivel de los tejidos utilizados. Ya posteriormente esta técnica se expandió en el diagnóstico de los tumores, más o menos entre 1970 y 1990 fue como todo el auge donde se impulsó y se mejoró los métodos para hacer esa detección de la inmunistoquímica específica en los tejidos y ya actualmente se sabe y se identifica que hay una recuperación antigénica, la automatización de esta detección de de la inmunistoquímica y se dice pues que ya se puede utilizar en tejidos fijados en formol o en parafina incluso para poder hacer las marcaciones de inmunistoquímica. Ya como parte introductoria entonces tenemos que el principio de la inmunistoquímica nos permite identificar la unión específica de anticuerpos marcados con etiquetas antígenos diana dentro de los tejidos. Esto nos permite dar una visualización, una distribución y nos permite identificar esa distribución de los antígenos específicos. Esto está dado por anticuerpos monoclonales o policlonales que reaccionan a diversos epítopos a nivel de los tejidos entonces. Hay dos métodos por los cuales se hace la inmunistoquímica en los tejidos del cuerpo. Uno es el método directo, donde los anticuerpos primarios se dirigen hacia antígenos diana. Esto es un poco, tiene reacciones fuertes, pero lo que pasa es que disminuye la sensibilidad y la amplitud para poder hacer detecciones específicas. Hay otro método que es el método indirecto, que es la utilización de anticuerpos secundarios que se unen con anticuerpos primarios y permiten que aumente la sensibilidad y la multidetección entonces de estos epítopes a nivel celular. Tenemos entonces que los marcadores de inmunistoquímica nos permiten tener un diagnóstico, hacer un diagnóstico oportuno en la parte tumoral, aunque se ha intentado distribuir hacia otras, digámoslo, áreas del conocimiento. Nos permite actualmente, y se ha visto, que puede tener una utilidad importante en la parte del pronóstico, en la parte predictiva de los pacientes con nuestros tumores, o incluso pueden servir como dianas terapéuticas o ayudar a identificar las dianas terapéuticas para poder dar, por ejemplo, inmunoterapia, que ya lo hablaremos un poco más adelante. Tenemos que tener presente entonces como parte introductoria también que hay una clasificación de los tumores que se va a dar, digámoslo, desde el tejido de origen, que ese tejido de origen puede ser mama, colon, próstata, etcétera, y hay una clasificación histogenética, digámoslo así, que es los tejidos o los tumores que puedan ser derivados del tubo neural, que puedan ser desde el tejido mesenquimal, del tejido epitelial, como ya conocemos pues previamente. Y la inmunistoquímica nos ayuda en ciertas dificultades, principalmente, por ejemplo, cuando hay un tumor, digámoslo, metastásico o que debuta de una forma metastásica, sin un primario aparente, o cuando los tumores ya tienen tantas mutaciones que tienen una pobre diferenciación, una morfología compatible con múltiples tejidos. La inmunotinción de estas proteínas nos ayuda a esclarecer, digámoslo, la histogénesis de los tejidos y del tumor pues, que estamos evaluando propiamente. Ya pues como para entrar en materia, porque es un poquito extenso todo el tracto gastrointestinal, ya lo sabrán, como ya les mencioné, voy a hablar de los tumores más frecuentes asociados, ya en la parte del esófago. Entonces, el esófago de Barrett, la metaplasia intestinal, se describe entonces que es el epitelio intestinal especializado, la presencia de ese epitelio intestinal especializado en el esófago distal por encima del esfínter esofágico inferior. Para hacer un reconocimiento de esto, debe ser netamente endoscópico y el diagnóstico debe ser netamente por biopsia. Está asociado fuertemente con adultos
con enfermedad por reflujo gastroesofágico y tiene una fuerte asociación con el desarrollo de adenocarcinoma esofágico. Se ha descrito en series de casos, incluso está descrito pues como más del 80% de los pacientes pueden desarrollarlo. Desde la parte histológica se encuentra que hay una similitud alta con la mucosa del intestino delgado con la presencia de células caliciformes y de células de Panel. Se describe que hay incluso grados de displasia, como desde la parte histológica, como negativo, indefinido, positivo, que puede ser de alto y bajo grado, y generalmente no requiere de tinciones inmunistoquímicas para hacer su diagnóstico. Sin embargo, con el avance del tiempo, se ha descrito que los marcadores de células caliciformes como el MUC1, el CDX2, CK20 y CK7 nos ayudan a identificarlo, aunque no es casi necesario. ¿Qué es importante? Que este marcador, que es el AMSER, que es la raza masa, utilizado incluso en tumores de próstata, nos ayuda a diferenciar en el caso de que haya una displasia de alto grado, nos ayuda en una displasia de alto grado y una displasia de bajo grado, perdón. Ya en el carcinoma escamocelular del esófago es el tumor epitelial con diferenciación escamosa y queratinización en algunos casos, es el más frecuente a nivel mundial, no es el más frecuente a nivel local, el más frecuente a nivel local es el adenocarcinoma de esófago, está descrito más en hombres y está asociado fuertemente al uso de tabaco y alcohol. Tiene una diseminación, digámoslo, temprana, dada una red linfovascular importante, lo que da pues esa frecuencia asociada. Tenemos entonces que está descrito o se indica que está presente principalmente o aparece principalmente en el esófago medio, posteriormente está descrito en el esófago distal y por último se encuentra, digámoslo, en la porción proximal del esófago. Tenemos que desde el tejido macroscópico, es una lesión que puede ser circunferencial con márgenes definidos, ulcerado o polipoide, y desde la parte histológica hay distintos grados de diferenciación escamosa y extensa queratinización. Para esta lesión se utilizan diferentes cócteles de citoqueratinas, los cuales van a ser positivos, y hay digámoslo, una molécula o una inmunotinción importante que es el P40, que es el que nos va a corroborar el diagnóstico de un carcinoma escamocelular, sumado a lo que veamos desde el microscopio. Como la mitad de la población es, digámoslo, China e India, se dice que hay una fuerte asociación con el BPH, con el desarrollo de carcinoma escamocelular, entonces el marcador P16 podría estar también fuertemente asociado a este diagnóstico, pero todavía pues estamos, digámoslo, en estudios. Está el marcador del cóctel de citoqueratinas y ese es el marcador del P40. Ya en la parte del adenocarcinoma de esófago distal, generalmente es la neoplasia epitelial maligna con diferenciación glandular o mucinosa, tiene su epicentro generalmente en el esófago distal y rara vez se describe en el tercio medio o superior. Tiene células de linaje gástrico, intestinal difuso, puede tener un patrón tubular, micropapilar, mucinoso en células de anillo de sello, dependiendo de la diferenciación histogenética que tenga. Se describe entonces que 50% de estos pacientes van a ir a un tratamiento de quimiorradioterapia, lo que puede generar cambios en la parte inmunohistoquímica a la hora de hacer los diagnósticos con inmunotinciones. Por lo que es importante entonces mencionar esto, ¿por qué? Porque la inmunohistoquímica rara vez es necesaria para hacer este diagnóstico, entonces no tenemos ninguna complejidad en ese punto. Generalmente el cóctel de citoqueratinas es positivo y es importante mencionar que se deben medir los marcadores de inestabilidad microsatelital para poder hacer, digámoslo, una terapia oportuna en caso de que sea necesario para nuestros pacientes con adenocarcinoma de esofágico, perdón. Y el marcador P40, como les mencioné previamente, nos permite diferenciarlo del carcinoma escamocelular en caso de que hayan dudas desde la parte histológica. Este es el marcador C19. Y es importante entonces, como de pronto ya iré mencionando a lo largo de ciertos tumores, que en estadios avanzados, en estadios metastásicos o pacientes que debuten con alteraciones, digámoslo, con un estadio 4 principalmente, se debe medir el ER2 y el PDL1 para dar inmunoterapia posterior en caso de que sea oportuna o que el paciente lo exprese. Ya en la parte del esófago tenemos entonces que el adenocarcinoma gástrico es el tumor, digamos, lo más frecuente en el estómago. Antes era, por la clasificación de Lauren, era descrito solamente como intestinal y difuso o indeterminado, ya ahora se utiliza la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, donde este patrón intestinal ya es papilar o tubular, y esta lesión de células de anillo de sello ya se describe como pobremente cohesivo.
está asociado a gastritis atrófica y displasia epitelial. El difuso generalmente no se asocia a una metaplasia intestinal previa y puede expresar entonces ER2 y PL1, que pues ya les mencioné que es sumamente importante para impactar en el factor pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, digamos lo que el patrón intestinal, que es como el más sencillo, hablando pues desde la clasificación de Lauren, la inmunohistoquímica puede ser no necesaria, sería este de aquí arriba, donde las células tienen una distribución, o esas glándulas tienen una distribución, digámoslo, muy grosera, y solamente con el diagnóstico histológico podemos tener nuestro diagnóstico, ¿cierto? Igual el cóctel de citoqueratinas puede estar presente o positivo a lo largo del todo el tracto gastrointestinal. Importante mencionar que en el patrón difuso, que es en el patrón de las células de anillo de sello, la citoqueratina AE1, AE3, la villina y el ácido periódico de Schiff van a ser positivos, mientras que la decaderina, que es la molécula que nos permite esa adhesión intercelular, va a estar perdida. Entonces la inmunotinción de esta decaderina pues va a estar negativa entonces. Importante mencionar los factores de inestabilidad microsatelital, que ya les voy a mencionar un poquito más adelante, en el cáncer de colon, que es como donde más se describe. Otro tumor frecuente entonces a nivel gástrico sería el GIS, que es el tumor mesenquimal más frecuente de todo el tracto gastrointestinal. Se diferencia de las células intersticiales de Cajal, del plexo mientérico muscular o de la muscular propia. Tiene diferentes tipos, que puede ser el fusiforme, el epitelioide o el mixto, y el tamaño y el pronóstico, perdón, va a estar dado entonces por el tamaño tumoral y por la tasa mitótica que vamos a ver desde la parte histológica. Tenemos que el marcador más importante para hacer el diagnóstico del GIS va a ser el DOC1, seguido del CD34 y la desmina, que puede ser variable. Y como pueden haber ciertas diferencias o ciertas, digámoslo, dificultades a la hora de hacer el diagnóstico histopatológico, el CD117 nos va a permitirlo diferenciar del leiomioma, que sería un tumor benigno, que puede histológicamente ser muy similar al GIS. Entonces, aquí tenemos entonces el marcador del DOC1, el CD34. Otro de los tumores frecuentes, digámoslo, en incidencia de nuestros pacientes es el linfoma tipo MALT a nivel gástrico. Es el linfoma extranodal de células B pequeñas de la zona marginal. El estómago es la zona, digámoslo, más frecuente de su presentación y tiene una asociación fuerte, descrito por muchas series de casos, incluso por revisiones grandes, con la gastritis por Helicobacter pylori. Desde la parte histológica vamos a ver linfocitos neoplásicos con diferenciación plasmocítica, núcleos irregulares, estroma muy desmoplásico y unos hallazgos que se describen como cuerpos de Russell, que son inclusiones intracitoplasmáticas que pueden o que corroboran muy bien el diagnóstico. Sin embargo, como los linfomas tienen tantos marcadores que pueden ser, digámoslo, muy variables, es muy importante, la inmunohistoquímica a la hora de hacer este diagnóstico en el linfoma tipo MALT. Lo que es el C19, el CD20, el CD22 y el BCL2 va a ser positivo y el CD43 va a ser variable entonces en nuestros pacientes. Ya en el intestino delgado entonces tenemos que el adenocarcinoma es el tumor más frecuente del intestino delgado. Histológicamente puede ser similar al adenocarcinoma de colon y va a estar presente entonces principalmente, o se describe que principalmente va a estar en el yeyuno y posteriormente en el ilion con un 20 y un 15% respectivamente. Se describe entonces que está fuertemente asociado a enfermedades de base como enfermedad de Crohn, enfermedad celíaca, poliposis adenomatosa familiar, síndrome de Peutz-Jeghers o incluso síndrome de Lynch. Desde la parte histológica va a haber un pleomorfismo, una necrosis luminal y una compleja arquitectura glandular, pues, como ya mencionamos es un adenocarcinoma importante. Aquí vamos a tener entonces los marcadores CK7 y CDX2, donde pues nos van a corroborar ese diagnóstico de adenocarcinoma, como ya hemos visto previamente en el adenocarcinoma previo en el de estómago. Aquí es importante la presencia de villina positivo, la que nos confirma entonces ese diagnóstico asociado principalmente, o a que es un primario de intestino delgado. Otra entidad importante a mencionar es el adenocarcinoma de la ampolla de Vater, que es una neoplasia, digámoslo, poco común. Puede tener un fenotipo intestinal, pancreatobiliar o mixto, y la inmunohistoquímica en este caso pues, cobra o es un complemento importante para la evaluación morfológica y para tener un factor pronóstico importante entonces. Vamos a encontrar que son células columnares con núcleos alargados, epitelio pseudoestratificado con células caliciformes o de Paneth que pueden ser pleomórficas y que están inmersas en un estroma desmoplásico. Como podemos ver entonces allá, el primero es el patrón intestinal, que va a ser, digámoslo, muy similar a los patrones inmunohistoquímicos que ya les he mencionado,
Importante mencionar el pancreato biliar, que nos va a tener esta MUC1 y MUC6, que son inmunotinciones específicas de células caliciformes, como las podemos ver aquí abajo, que nos va a permitirlo diferenciar de colangiocarcinoma extrahepático, adenocarcinoma duodenal o neoplasias tubulares papilares principalmente, ya que están en esa localización. Otro tumor importante que me pareció mencionar junto con mi asesor es el tumor neuroendocrino del intestino delgado, ya que es frecuente. Es una neoplasia duodenal, yeyunal o ileal, principalmente está descrita en el ilion distal. Séricamente o digámoslo clínicamente presenta una elevación de la cromogranina A. Su clasificación va a estar dada entonces por el KI67, que el KI67 es el que nos va a permitir, o el inmunomarcador, que nos va a permitir mirar la tasa de replicación de nuestros tumores y está medido en en algunos de ellos. Generalmente tiene un debut metastásico, generalmente cuando encontramos estos tumores van a estar ya comprometiendo el hígado principalmente o incluso el peritoneo. ¿Y qué vamos a encontrar entonces? Que son células tumorales uniformes con núcleos ovalados, es muy característica la histología de este tumor y está descrito como grado 1, grado 2 o grado 3. ¿Qué es importante mencionar de los tumores neuroendocrinos? Que la cromogranina A y la sinaptofisina son marcadores sumamente importantes para hacer su diagnóstico y siempre se debe medir el Ki-67 para poder determinar el grado tumoral y por ende pues definir la terapia oncológica específica necesaria. A nivel del intestino delgado también se describe que hay presencia de linfomas tipo MALT, sin embargo los marcadores inmunohistoquímicos pues van a ser muy similares y pues el diagnóstico ya lo mencioné, simplemente cambia la localización. Ya a nivel de colon, recto y ano, tenemos entonces que a nivel colorectal el adenocarcinoma es una neoplasia epitelial que puede ser polipoide, esofítica o úlcero infiltrativa. Se describe que es hasta el 98% del cáncer colorectal y se describe entonces que las lesiones polipoides están principalmente en el colon derecho o en el ciego y las lesiones ulcerativas se describen que están más en el colon izquierdo y en el recto. Tenemos que a nivel histológico se van a identificar glándulas que pueden ser bien moderadas o poco diferenciadas y está fuertemente asociado, digámoslo así, a mutaciones de genes específicos que van a estar implicados en la replicación celular, como lo son el gen APC, el KRAS y el P53. Ya desde los marcadores inmunohistoquímicos vamos a tener que el cóctel de citoqueratinas va a ser muy similar a lo que ya hemos visto del tracto gastrointestinal con una salvedad y es que el CK7 que pues sí hemos visto que previamente ha sido positivo, en estos casos generalmente es negativo y nos permite diferenciarlo de un adenocarcinoma de recto. Aquí tenemos entonces el cóctel de citocreatinas como les mencioné, el CK20 y el CX2. ¿Qué tenemos entonces que tener en cuenta en el adenocarcinoma? Que hay factores histológicos de buen y mal pronóstico. Factores de buen pronóstico están descritos como la inestabilidad microsatelital y el aumento de los linfocitos intratumorales, y factores de mal pronóstico entonces tenemos que son la invasión perineural y la invasión linfovascular positiva, la alta gemación tumoral, la pérdida de la expresión inmunohistoquímica del CDX2 y el alto conteo de células a nivel estromal. Me parece importante mencionar entonces acá lo que es la inestabilidad microsatelital. Tenemos entonces en cuenta que los microsatélites son secuencias cortas y repetitivas de ADN que copian, digámoslo, de forma precisa cómo se está replicando la célula y los errores que pueda tener. Entonces, tenemos el sistema de mismatch repair, que es el sistema de reparación para que cuando hay una deficiencia o una alteración a nivel de la replicación celular, esto pueda ser reparado de forma oportuna. Tenemos entonces que puede haber entonces un déficit o una mutación de ese sistema de reparación de errores de emparejamiento, donde se va a perder entonces el control de estas moléculas, lo que es el MLH1, el MSH2, se describe también que hay un MSH3, el 6 y el PMS2, que son los que nos van a regular esa replicación a nivel celular, y con la pérdida de estos va a haber una hipermutabilidad genética que nos va a predisponer a la presencia de cáncer colorectal. Entonces se describen que la alta inestabilidad microsatelital perdida por esta alteración a nivel del sistema de reparación nos va a generar múltiples mutaciones que nos van a dar neoantígenos. Eso va a precipitar que hayan aumento de los linfocitos intratumorales y que por ende entonces hayan diversos, digámoslo, inmunomarcadores que nos van a mejorar ese pronóstico, ya que por medio de las investigaciones actuales, pues digámoslo, ha mejorado esa parte inmunológica para tratar este tipo de tumores.
Importante mencionar entonces en el apéndice cecal, no nos podíamos olvidar del apéndice. Generalmente el apéndice puede desarrollar cualquier tipo de los tumores que les mencioné previamente, pero hay dos entidades que están, digámoslo, un poco más localizadas a nivel apendicular. La primera de ellas es el adenocarcinoma de células caliciformes o de células de Glover. Es importante diferenciarlo a nivel inmunohistoquímico e histológico, perdón, de las neoplasias neuroendocrinas, y generalmente tiene un debut como si fuera un tumor mucinoso, por ejemplo. Puede ser un tumor mucinoso de colon o un tumor mucinoso de ovario. ¿Qué es importante entonces? Hacer la medición completa de los inmunomarcadores y especialmente la sinaptofisina y la cromogranina tienen una especial utilidad para hacer este diagnóstico. Se describe que el Ki-67 puede ser variable, sin embargo es importante medirlo porque nos va a impactar en el factor pronóstico de nuestros pacientes. Otra entidad importante entonces a nivel apendicular es la neoplasia, digámoslo, apendicular mucinosa, que es la neoplasia más común a nivel de esta región, y está clasificada según Sogui en el 2016, donde se describe que son neoplasias mucinosas de alta y bajo grado, adenocarcinoma apendicular, o incluso hablan del pseudomixoma peritoneal asociado cuando tiene un compromiso peritoneal. Generalmente para el diagnóstico de esta entidad no se requiere, digámoslo, de mucha complejidad a nivel inmunohistoquímico, sin embargo es importante diferenciarlo de tumores de ovario, por lo cual entonces se hacen los marcadores clásicos, digámoslo, o ya previamente descritos a nivel del tracto gastrointestinal. Ya entonces, hablando del canal anal, tenemos que el carcinoma escamocelular es la neoplasia epitelial más común a nivel del canal anal. Se puede dar a nivel superior, pues superior en la mitad o inferior a la línea dentada, y tiene una fuerte asociación a estados de inmunosupresión y BPH, por lo cual el marcador de P16 es una entidad, digámoslo, bastante descrita a nivel de este diagnóstico. Desde la parte histológica es similar a otros carcinomas escamosos de otras partes del cuerpo, y los marcadores escamosos, como ya les mencioné previamente, serían el P40 y el CK56, ¿cierto? Me parece importante mencionarles entonces de una forma breve, porque esto pues es muy extenso, que a nivel del canal anal también existen otro tipo de tumores, no solo el carcinoma escamocelular. También podemos encontrar carcinomas neuroendocrinos, incluso melanomas, cuando tenemos un debut metastásico y nunca pensamos en la parte del canal anal. La enfermedad de Payet extramamaria, que sería ese carcinoma de células apocrinas a nivel, digámoslo, anal, donde los marcadores de inmunohistoquímica nos van a dar ese diagnóstico diferencial y podemos pues hacer un tratamiento oportuno de nuestros pacientes. Ya a nivel del páncreas, entonces, tenemos que el adenocarcinoma ductal es el tumor más frecuente a nivel pancreático. Se describe que es más del 95% de los tumores pancreáticos. Generalmente tiene un curso agresivo, ya vamos a ver un poco por qué, de la parte inmunohistoquímica, y se ha descrito entonces que los precursores asociados al desarrollo de adenocarcinoma ductal van a ser la neoplasia intraepitelial pancreática, la neoplasia mucinosa papilar intraductal y la neoplasia quística mucinosa. Tenemos entonces que a nivel histológico va a haber infiltración de estructuras glandulares ductales rodeadas de un estroma desmoplásico. Generalmente va a haber esas alteraciones a nivel, digámoslo, del epitelio. Y los marcadores de inmunohistoquímica, principalmente los de células caliciformes, y la mutación del P53 está descrita, que es la que permite o la que precipita que haya ese curso tan agresivo que tiene el adenocarcinoma de páncreas. Vemos entonces allí el marcador del CK7, vemos acá el marcador del P53, y ya hablando entonces un poco del hígado y de la vesícula biliar para finalizar, entonces tenemos que los tumores hepáticos primarios se dividen en lesiones, o los tumores hepáticos se dividen en lesiones, digámoslo, benignas y malignas, en epiteliales y no epiteliales, y se describe entonces que las lesiones más frecuentes, benignas, son los adenomas hepáticos, o las hiperplasias nodulares focales, y la lesión hepática maligna más frecuente descrita son las metástasis, ¿cierto? Sin embargo, es importante hablar de los tumores hepáticos clásicos. El primero de ellos es el carcinoma hepatocelular, es el carcinoma primario en más de un 80% en relación con cirrosis, infecciones crónicas y alteraciones metabólicas. Generalmente tiene una elevación de la alfa-fetoproteína a nivel sérico y expresa entonces un número limitado de marcadores de citoqueratinas.
Este marcador CK8 y CK18 siempre va a ser positivo en el diagnóstico de un carcinoma hepatocelular. ¿Qué es importante? Que la biopsia por aguja fina en algunos casos puede ser o puede generar dificultades a la hora del diagnóstico porque como es una cantidad de biopsia tan pequeña, puede haber una complejidad, digámoslo, alta a la hora de hacer ese diagnóstico. Donde este marcador cobra importancia y donde el Glipican-3, el EPAR1 y la arginasa son marcadores que son exclusivamente positivos en el carcinoma hepatocelular, los que nos ayuda a corroborar ese diagnóstico. La alfa-fetoproteína, estaba incluso hablando con mi asesor, uno creería que siempre va a estar positiva como marcador inmunohistoquímico, sin embargo, no está fuertemente asociada a estar positiva pues, en el diagnóstico de este. Ya hablando un poco del colangiocarcinoma, perdón, es la neoplasia intraepitelial intra y extrahepática con diferenciación biliar. Sus síntomas y su clasificación va a estar dada según su ubicación, si está, digámoslo, hasta la confluencia de los conductos hepático derecho e izquierdo, va a ser intrahepática, y si va desde la ampolla de Vater hasta el hilo hepático, pues va a ser considerada como extrahepática. Generalmente tiene una elevación del CA19,9 y del CA125, y hay una presencia o una proliferación de células epiteliales y de los conductos biliares. Importante acá para hacer el diagnóstico de colangiocarcinoma, pues no hay mucha dificultad desde la parte histológica para hacer su diagnóstico, sin embargo la claudina 4 y el CK19 son marcadores importantes para hacer su diagnóstico en caso de que haya poca diferenciación o haya dudas con otro tipo de tumores. Y ya, digámoslo por último, las metástasis que son, digámoslo, tan amplias. Generalmente las metástasis hepáticas se dan por infiltración tumoral, principalmente por tumores de colon, pulmón, mama y páncreas, pero también está descrito melanomas, sarcomas, linfomas, todo tipo de tumores. Generalmente son lesiones múltiples a nivel hepático y se describe que hasta 25 de las metástasis del cáncer van a llegar al hígado. Generalmente no se dan en hígados cirróticos por esa alteración de la perfusión que tienen, y pueden tener diferentes patrones que pueden ser glandular, sendoglandular, de crecimiento sinusoidal, de células fusiformes, de cualquier categoría. Les traigo esto no con motivo de que lo vean a fondo, sino que el enfoque inmunohistoquímico de las metástasis hepáticas es demasiado grande, es demasiado complejo. Entonces es una invitación, según lo que me comentaba pues mucho mi asesor, a tener una buena comunicación interdisciplinaria con el grupo de patología, pues para no tener como digámoslo, un diagnóstico tan extenso para algo que pueda ser de pronto un poco más certero con un poco de información clínica. Otros tumores del tracto gastrointestinal que pude encontrar dentro de toda la revisión tan extensa que pude realizar son los tumores mesenquimales, que son, digámoslo, como unos viejos olvidados. Son tumores que generalmente no son frecuentes, sin embargo, como podemos ver acá, el sarcoma de Kaposi, la metástasis, por ejemplo, o las lesiones melanocíticas malignas a nivel del canal anal, los tumores fibrosos solitarios o incluso el pólipo fibroide inflamatorio, son lesiones que están descritas en el tracto gastrointestinal y pues es importante mencionarlas. Ya como conclusiones entonces, tenemos que la comunicación clara y concisa y oportuna con nuestros colegas es fundamental para hacer un manejo interdisciplinario de los tumores del tracto gastrointestinal. Es importante para nosotros como cirujanos conocer los patrones histológicos e histopatológicos e inmunistoquímicos de estas lesiones, ya que con esto es con lo que vamos a trabajar todos los días, y generalmente hay momentos en los que podemos o debemos operar a estos pacientes y otros momentos en los que por esos patrones inmunistoquímicos lo mejor es no operarlos de forma inicial, sino hacer un manejo interdisciplinario con el grupo de oncología. Y eso es todo. Muchísimas gracias.